Bueno, buenas noches. Vamos a continuar. Primero, como siempre, nos daremos un minutito para que pongan su nombre en el chat grupal y empezamos o retomamos en un minuto más aquí desde donde nos hemos quedado. Como estábamos revisando las deficiencias, ¿no?, de las empresas públicas y entre ellas la deficiencia en la transparencia de la información tiene que ver con el incumplimiento también o las trabas que se pone al control social que establece el artículo 242 de nuestra Constitución Política del Estado, cuando establece como una atribución de la sociedad civil organizada el control social, ¿verdad? Dice, el, eh, señala participación y control social. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas, y acá en el 242 dice, la participación y el control social implica además, dice, acá está, formular informes, conocer y pronunciarse, acá, ¿no? Conocer y pronunciarse sobre los informes de la gestión de los órganos y funciones del Estado, coordinar la planificación y control de los órganos, denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y el procesamiento en casos de considerar conveniente, pero para esto necesitamos tener acceso a la información de del manejo de los recursos, por ejemplo, de las instituciones o de las empresas públicas. Y, bueno, a ver, anda, intenta pedir con tu OTB, ¿verdad? O de manera individual algún aspecto de cumplir con tu atribución constitucional de ejercer control social, alguna información. No te van a dar ninguna información, ¿verdad? Te van a decir que demuestres tu interés legítimo, o sea, te van a decir primero que me notifique el juez o que me requiere el fiscal. Y con eso te van a negar el requerimiento de información, ¿no? Ahora, bueno, también existen varias razones en contra. Existen unas cuantas razones también a favor de las empresas públicas, ¿no? Y tienen que ver más que nada con con los bienes estratégicos o con razones estratégicas y geopolíticas, ¿no? Para no poner en riesgo la soberanía, digamos, de- del Estado, o como ha pasado con la guerra, en ese caso de la guerra del agua, ¿verdad? Para no causar una convulsión social, ¿no? Entonces, estas razones estratégicas y geopolíticas, más o menos las podemos ver eh, plasmadas un poquito aquí en el artículo 348 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En la que nos señala que son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, subsuelo, bosques, ¿no? Espectro electromagnético, todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Y dice que todos estos recursos son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Entonces, como es de carácter estratégico y de interés público, tiene que ser administrado solamente por instituciones públicas, ¿no? O por empresas públicas. Y esa es también una razón a favor. Otra razón a favor es evitar los monopolios privados, que se ejerza alguna actividad económica que, que llegue a tener, digamos, cierta relevancia en la sociedad, pero que esté
que existan grupos que no puedan acceder al servicio por sus altos costos y porque solamente lo ofrecen en el sector privado. Entonces, para evitar el monopolio, el Estado va a identificar que hay actividad económica y va a participar como una empresa pública. También para establecer monopolios fiscales, que es totalmente lo contrario, ¿verdad? Como estamos hablando de estos recursos públicos o de estas fuerzas aprovechables, no se puede librar esto al sector privado, ¿verdad? No se puede dejar que tú hagas tu empresa de agua, que yo haga mi empresa de agua porque por mi casa pasa el río, ¿verdad? Y estaríamos cobrando o haciendo una competencia, ¿verdad? En las tarifas para acceder a un servicio básico, a un elemento, digamos, a un derecho, ¿no? A un derecho fundamental que es el acceso al agua y a los servicios básicos, ¿no? Entonces, para eso se establecen monopolios fiscales, ¿no? Y está bueno, ¿no? Para que no exista lo que ha pasado con la guerra del agua, ¿verdad? Para que no desemboque en convulsión social y para que no existan cobros, digamos, excesivos o exaccionarios que, bueno, puede haber en la empresa pública, ¿verdad? O sea, perdón, en la empresa privada, ¿no? A todo nivel, por ejemplo, existen, todos saben que existen abogados que hacen por 40 pesos el contrato, pero también existen abogados que hacen el mismo contrato por 600 pesos, por 500 pesos. Y bueno, ese, no es el mismo contrato, ¿verdad? No utilizan modelos, tal vez dan un asesoramiento más integral, prestan más atención de calidad, ¿no? Entonces, entonces esto es el, estos, digamos, monopolios fiscales, ¿no? Evitan que existan esos cobros excesivos de parte del sector privado, más para el acceso a los, eh, a los bienes estratégicos del Estado y a los servicios públicos que son eh, que son, bueno, los servicios públicos que coadyuvan con el ejercicio de los derechos y que es tarea exclusiva del Estado, ¿no? Prestarlos, como la seguridad ciudadana, eh, como el mantenimiento y aseo de las áreas públicas y otros, ¿no? Que se realizan mediante del Estado, ¿no? Otra justificación es para contribuir al desarrollo, como el Banco de Desarrollo Productivo, ¿verdad? Que participa del sector financiero dentro de la banca, pero sacrificando la utilidad para poder contribuir a este desarrollo que señala también la Constitución Política del Estado, ¿no? Que el Estado tiene que tomar medidas para poder coadyuvar a esta asignación. Y una de estas medidas es asignar recursos, pues, ¿no? Creo que el 300, por ahí anda, si no me equivoco. Acá está, ¿no? Dice, dice la determinación del gasto y la inversión pública tendrá lugar. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al desarrollo productivo. Entonces, ¿cómo puedes coadyuvar? ¿Cómo puedes cumplir con esta tarea de, eh, de desarrollar, de establecer el desarrollo productivo? Pues con medidas, por ejemplo, financieras, ¿verdad? Poniendo una empresa pública, una empresa de economía mixta que se dedique a otorgar recursos bajo el denominativo de préstamo a las personas que participan del sector productivo, ¿no? Y hay otras razones también económicas. La razón económica es obtener utilidad, ¿no? Pero la utilidad de las empresas públicas se traduce en ingreso público que va a ser luego eh, presupuestado y gastado, ¿no? Para la atención de las necesidades básicas y la prestación de los servicios públicos. Y también va a ser utilizado para asegurar la continuidad de la empresa pública y si sobra un poco para reinvertir, ¿no? Entonces,
Es bueno que existan también empresas públicas porque ayudan a que el Estado tenga otras formas de ingreso público y no tenga que recurrir al contribuyente y achurarle pues con impuestos o con alícuotas o con fiscalizaciones, controles o formalidades excesivas, ¿no? Ahora, se establece que las empresas públicas solo están bajo tuición, ¿verdad? Y no están bajo dependencia directa o funcional, porque si estarían bajo dependencia directa o funcional, no tendrían esta autonomía en la administración, ¿no? Entonces, la dependencia directa es la subordinación de una determinada institución o una empresa pública al ministerio del rubro o del área. Entonces tiene que acatar y tiene que cumplir con todo lo que le ordena el superior jerárquico. Y la dependencia funcional, que el- es la subordinación de una determinada institución o empresa a una autoridad específica diseñada o designada por el ministerio del área, ¿no? Entonces, en la dependencia directa respondes directamente al ministerio, pero en la dependencia funcional respondes al funcionario designado por el ministerio, ¿no? Y en la tuición, ¿no? Se ejerce de acuerdo con este artículo 27 de la ley SAFCO, que dice que cualquier tuición que corresponde a ejercer a una entidad pública respecto de otra comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los sistemas de planificación, inversión y control interno, ¿no? Entonces no puede tener injerencia en la decisión, en la administración, ¿verdad? En la actividad eh, que realiza la empresa pública, sino que lo único que tiene que hacer es vigilar que la implantación y el funcionamiento de los sistemas de planificación, o sea, que se cumpla con el presupuesto, con la política financiera del Estado y no, nunca va a tener tanta injerencia como en la dependencia funcional y en la dependencia directa, ¿no? Entonces las empresas públicas están bajo tuición, ¿verdad? El notariado también está bajo tuición, ¿verdad? No está, no están bajo dependencia directa o funcional de un ministerio o de un funcionario. Y esta tuición también abarca la facultad de fiscalización. ¿Qué quiere decir fiscalizar? Todas, la mayoría de las autoridades dicen la autoridad de control y fiscalización, la autoridad de control y fiscalización del juego en las propagandas, ¿no? La autoridad de control y fiscalización del sistema financiero, ASFI, ¿no? Y dicen que la alcaldía igual controla y fiscaliza, controlan y fiscalizan, ¿no? Pero utilizamos los términos como si fueran sinónimos, ¿verdad? Pero ¿qué es controlar y qué es fiscalizar, ¿no? Tenemos que tener eh, la noción clara para no utilizar estos términos como sinónimos, ¿no? El control, ¿verdad? Ya sea gubernamental o interno, externo, el control hace referencia a un proceso que se está realizando para revisar que en este proceso no exista errores o no se cometan ilegalidades. Mientras se está realizando, por ejemplo, un proceso de contratación, ¿no? Entonces se vigila en todos los pasos que se esté cumpliendo con la normativa para que luego no exista irregularidades, ¿verdad? Control. Pero cuando estamos hablando de fiscalización, estamos hablando de la revisión de algo que ya ha surtido consecuencias jurídicas, o sea, un acto que ya se ha perfeccionado, que ya se ha materializado. Entonces, no podemos controlar porque no estamos en el momento, ¿verdad? Sería control si hubiéramos estado para controlar a cada paso el cumplimiento de la normativa. Pero como estamos realizando esta acción después de que ha surtido consecuencias jurídicas, estamos hablando de fiscalización, ¿verdad? Y esta es la principal diferencia entre estos dos términos, ¿no? Y también nos encontramos con algunos criterios para el mejoramiento de las empresas públicas que, bueno, como todos han dicho alguna vez, tiene que mejorar la dirección técnica de las empresas. O sea, eh, los puestos técnicos y administrativos tienen que ser otorgados a personas idóneas. Asimismo, la representación.
y no a personas a las que se les deba algún favor político. Luego está permitir mayor flexibilidad en la toma de decisiones de las autoridades ejecutivas, ¿no? Que se cumpla con estos parámetros de la tuición, que no exista injerencia alguna de otras instituciones públicas al momento de la toma de decisiones que tengan que ver con la administración y el ejercicio de la actividad económica que ejerce la empresa pública, ¿no? Porque cuando estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones eh, impositivas o de responder ante alguna falta o denuncia disciplinaria, ya pues eh, está todo bien que exista eh, cierta injerencia, ¿verdad? Pero al momento de la toma de decisiones de la administración y del ejercicio de la actividad económica, tiene que haber más flexibilidad. Porque si le das el puesto a la dirección técnica o administrativa a una persona, es porque piensas que es la más idónea, ¿verdad? Y como piensas que es la más idónea, entonces le dejas tomar sus decisiones para que pueda llevar la empresa de mejor manera, ¿no? Porque para eso le contratas, ¿no? Para eso pones a alguien en una dirección técnica o en una dirección administrativa, porque es una persona que de acuerdo a su currículum demuestra experiencia, demuestra eficiencia y eh, tiene grandes posibilidades de hacer que la empresa crezca en su valor, ¿no? O en otras palabras, obtenga más utilidad. Y también otro criterio para el mejoramiento es la integridad, la ética y la honestidad en los puestos administrativos, ¿no? Y eso, bueno, ya son valores personales que tienen que ver con la formación individual de cada una de las personas que está fungiendo con estas funciones, ¿no? En las empresas públicas. Y hasta que no se atiendan por lo menos o se observen eh, al menos estos tres puntos, entonces las empresas públicas van a seguir siendo deficientes. Y la prestación de los servicios básicos también por parte del Estado va a ser de la misma manera deficiente. Y es así que uno piensa o siente, considera que cuando aporta o paga sus impuestos, está aportando para nada, ¿verdad? Porque nunca hay eficiencia en la empresa pública ni en los servicios que presta el Estado. Ahora vamos a ir viendo esta última parte de la clase, cómo se conforman las sociedades de economía mixta, y un poquito de cuáles son los requisitos y cuál es la hermenéutica para llegar a conformar, a efecto de que no quede en el aire lo que se ha hablado con las anteriores diapositivas, y se hicieron las ideas, ¿no? Entonces ya esto ya lo sabemos, ¿verdad? La sociedad de economía mixta es cualquier institución pública más capital privado para implementar o desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicio. Se establece para ofrecer servicios públicos rentables. O sea que sean empresas públicas que puedan obtener utilidad y que esta utilidad se traduzca en ingresos para el Estado, ¿no? Que sean eficientes en relación o en comparación con la competencia del sector privado. Y además tienen que actuar como personas de derecho privado. Entonces, tienen que cumplir, como ya habíamos señalado, todas las prerrogativas del Código de Comercio, del Código Civil y tienen que concluir con todos los trámites a efecto de conformar un tipo societario. Ahora, une el capital privado con el público buscando obtención de utilidades traducidas en servicios para la colectividad. Y esa es la aplicación o ejecución del presupuesto. Como persona de derecho privado, ¿no? Tiene que estar sujeta a la norma que rige la constitución y desenvolvimiento de las sociedades anónimas.
Y en su denominativo debe llevar la leyenda mixta o la abreviatura SAM, Sociedad Anónima Mixta, ¿verdad? Y eso también está acá, BDP, SAM, ¿no? BDP, Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta. Ahora, para la constitución misma, ¿verdad? Primero tiene que haber una empresa que ya esté constituida, ¿no? Y cuando esta empresa ya está constituida, podemos, ya sea de un lado o del otro, ¿verdad? Hacer la propuesta de los promotores. ¿Qué pasa si el Estado identifica una empresa que está siendo considerada, está prestando un servicio más o menos estratégico, ¿verdad? Y el Estado quiere participar con esta empresa como una sociedad de economía mixta? Entonces el Estado se va a acercar y va a proponer el, la conformación de este tipo de sociedad, ¿no? O en su caso también puede ser el sector privado que el, le sugiere al Estado o le propone, ¿verdad?, la suscripción de la constitución de una sociedad de economía mixta. Ahora, cuando la propuesta se acepta, se suscribe un convenio. Cuando el convenio ha sido suscrito, se elabora un decreto supremo que habilita y da fe o da el visto bueno a la nueva sociedad de economía mixta. También tiene que haber un depósito en un banco de un monto establecido para el capital social pagado y la inscripción en el registro de comercio que no puede ser omitida. Entonces, esos son los requisitos para poder intentar conformar una sociedad de economía mixta. La propuesta de los promotores se realiza al Ministerio del Ramo o al organismo dependiente con el cual deba formarse la sociedad. El convenio se realiza entre los dos, entre las dos personas naturales o entre las dos personas jurídicas que van a conformar la sociedad anónima mixta, ¿no? Y este proyecto, ¿verdad? Tiene que tener la escritura de constitución y los estatutos, ¿no? Entonces ya tiene que tener una documentación avanzada. Seguramente como van a ver o están viendo o van a revisar en derecho comercial, ¿verdad? Existe para conformar estas sociedades algunos requisitos que son exigidos también antes de darnos la personería jurídica, ¿no? Entre ellos el acta de constitución y fundación. También está el acta de otorgación de poder, el acta de elección de directorio y el acta de elección de representantes. Entonces, con esto se va a la gobernación, se realizan los proyectos de los estatutos y reglamentos y luego bueno, ya se obtiene la personería jurídica, se va a la notaría de gobierno a hacer protocolizar, ¿no? Entonces, esta suscripción del convenio, ¿no?, tiene que ya tener los estatutos y el acta de constitución para poder suscribir el convenio. Si no, puede tener que elaborar, proyectar primero los estatutos. Los estatutos son siempre susceptibles de modificación y de observación a lo largo del trámite para obtener la personería jurídica. No es nada definitivo. Una vez se realiza la suscripción del convenio, se emite un decreto supremo que autoriza la formación de la sociedad y aprueba el proyecto del contrato de constitución y estatutos y ordena la protocolización en la notaría respectiva, ¿no? La notaría respectiva es siempre la notaría de gobierno, porque el gobierno no firma documentos en cualquier notaría. Para un negocio jurídico en el que participa el Estado,
o cualquier institución pública siempre va a ser protocolizado en la notaría de gobierno. Ahora tiene que haber un depósito al banco del capital pagado y una inscripción en el registro de Fundempresa como sociedad de economía mixta. No, no puedes decir, digamos, yo ya tenía mi sociedad anónima y con ese registro nomás haremos. No se puede. Tenemos que inscribir bajo el denominativo de sociedad de economía mixta. Ahora, bueno, esto es lo que tienen que contener los estatutos, ¿no? Acciones, cómo se va a, cuáles corresponden al sector privado, al sector estatal, movimiento de fondos y nombramiento de síndicos en caso de liquidación del banco. Luego están los aportes estatales y como les decía, pueden ser patrimonio, dinero en bienes, muebles, inmuebles. ¿No? Puede aportar también con privilegios, puede aportar con liberaciones arancelarias, o sea que no te cobren la importación de ciertos bienes. Entonces, con eso puede aportar el Estado. Y el sector privado puede aportar a las sociedades de economía mixta en dinero, en bienes o en valor. Entonces, ahí no se toma en cuenta el aporte al que se refiere el Código de Comercio, que es la experiencia, ¿verdad? Y otros, el proyecto, ¿no? Y otras que tienen que ver más con producción intelectual. Ahora, vamos a revisar, ¿verdad? Los servicios públicos ya para terminar. Vamos a ver cómo es que empresas de economía mixta también se encargan de prestar servicios públicos, como ya habíamos mencionado, el registro público de las empresas públicas, o perdón, de las empresas o las sociedades comerciales, ¿no? Entonces, cuando se trata de estas sociedades que exportan servicios públicos, ¿no? Se las realiza por un tiempo determinado, y vencido este tiempo determinado, ¿no? El Estado puede tomar para sí las acciones en poder de los particulares de la sociedad y en las condiciones estipuladas en el convenio se puede transformar la sociedad de economía mixta en una empresa pública que va a continuar prestando el servicio, pero ya no como una SAM, ¿verdad? No como una sociedad de economía mixta, sino como una empresa pública. Ahora, bueno, vamos a concluir acá, ¿no? Para finalizar hay que establecer también que a pesar de obtener utilidades, todavía todas las empresas públicas y sociedades de economía mixta tienen que presentar el presupuesto o dependen también del pago del, del, del pago o de la ejecución de este presupuesto, ¿verdad? ¿No? Entonces, no es que con su propia utilidad nomás mantienen su administración, ¿no? Sino que también dependen del dinero de los contribuyentes. Y durante el mes de noviembre de cada año, la administración tiene que presentar una propuesta de ingresos y egresos estimando los resultados de la próxima gestión. Eso para la elaboración de este presupuesto, ¿no? Y bueno, esas son las sociedades de economía mixta y las sociedades públicas de que trataba el tema número 5. Hasta aquí ya hemos terminado más bien con esta parte de derecho financiero y desde la siguiente clase estamos con lo que es derecho tributario, ¿no? Mucho más detallado y a fondo para poder entender bien los derechos
y obligaciones del contribuyente. Sí, han levantado la mano. Doctor, disculpe, el tema 4 y el tema 5 ¿lo va a subir enseguida a la plataforma? Porque me fijé y estás del tema 3. Sí, sí, el tema 4 lo voy a subir ahorita y hasta mañana voy a subir el tema 5 que es lo que acabamos de ver, ¿no? Ah, ya, doctor, muchas gracias. Sí, eso. Y además también hay una tarea que está acá, ¿no? Que acá está en el tema 3 hay una tarea que está con plazo de una semana para realizarla en base, digamos, al documento de Word y las diapositivas, para que la puedan también subir hasta el próximo miércoles como hoy, hasta las 23:59. Así que, ojo también ahí con ese trabajo para acumular los puntos. Sí, está bien, doctor. Gracias. No de nada. Más bien, gracias por estar hasta el final. Nos vemos el sábado y ahí ya empezamos con derecho tributario. Está bien, doctor. Buenas Hasta luego. noches. Buenas Hasta noches. luego. Nuevamente, hasta luego.